El día de hoy vamos a continuar con el análisis de los tipos de choque y la conservación de la cantidad de movimiento y energía que ocurre en estos choques, pues, ¿no? Muy bien, presten mucha atención para poder avanzar. Tenemos lo que es un choque elástico y un choque inelástico, lo vamos a estudiar en esta ocasión. ¿Qué podemos observar? Bueno, la imagen de la derecha, perdón, de la izquierda, o donde se encuentra el puntero, hace referencia a un choque elástico. ¿Qué ocurre en un choque elástico? Un choque elástico no se pierde energía. La deformación por el choque se restablece. Un choque elástico no pierde energía. La deformación por el choque se restablece. Y esto es un choque elástico. Como ustedes se dieron cuenta, hubo un rebote, ¿verdad? Entonces, a eso se referencia a un choque elástico, que al golpear el cuerpo, tienen la misma energía, ya que no hubo deformación, ya que la deformación que tuvo durante el choque se restableció. Por otro lado, en esta imagen tenemos lo que conocemos como un choque inelástico. ¿Qué ocurre en el choque inelástico? Bueno, en el choque inelástico la energía se pierde y la deformación puede ser permanente. ¿Sí? En un choque inelástico la energía se pierde y puede ser permanente. Así. Eso es un choque inelástico. Eso es un choque inelástico. Si se dio cuenta que se formó la pelotita, ¿no? Ya no es totalmente circular. Entonces es la gran diferencia entre un choque elástico y un choque inelástico. Recuerden que nosotros estamos analizando choques de cuerpo y su conservación de la cantidad de movimiento y energía total. Entonces tenemos que recordar o diferenciar cuando nosotros tenemos frente a un choque elástico y cuando tenemos frente a un choque inelástico. Recordando que el choque elástico no existe pérdida de energía porque no existe deformación. En pocas palabras, los cuerpos se restituyen. Pero por otro lado, cuando tenemos dos cuerpos y este choque es inelástico, existe deformación y por ende va a existir pérdida de energía, ¿sí? Como lo pueden ver ustedes en la figura de la derecha, ¿sí? Por favor, ¿existe alguna pregunta entre la diferencia de choque elástico y choque inelástico? Ya que de aquí en adelante vamos a comenzar a hablar de choques elásticos y choques inelásticos y vamos a hacer referencia a ese nombre. Entonces, cuando se los nombre, usted debe imaginarse estos dos pequeños ejemplos de choque, uno de choque elástico y otro de choque inelástico. Por favor, ¿existe alguna pregunta o si está claro con respecto a la diferencia entre los tipos de choque? ¿Me confirma, por favor? Hola. Si estuvo claro, señorita Mina, señor Álvaro, señorita Tornas, Aníbal, señorita Belén, Ariel, Dana, Damaris, Cristian, Isaac, Karen, Kevin, Jerickson, Jayley, Olga, Nicole, Tyron, Jimena, Jackson, Camila, José. Bueno, ahí recién están ahorita respondiendo. Ok, perfecto. Entonces recordemos esas dos grandes diferencias, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de choque elástico y choque inelástico. Entonces ya saben ustedes que el choque elástico no pierde energía, el choque inelástico sí pierde energía.
El choque elástico no existe deformación de los cuerpos y el choque inelástico existe deformación. Por ejemplo, si yo tuviera un camión muy grande y viene y se impacta de frente a un auto, ¿qué puede ocurrir ahí? Ahí va a existir un choque inelástico también. ¿Por qué? Porque el carro, el auto, se puede incrustar en el camión y el camión lo va a ir arrastrando. Entonces se van a deformar. El auto se va a deformar y esa deformación va a ser permanente porque ya está dañado. Por lo tanto, ahí existe un choque inelástico, por ejemplo. Sí, ahí existe un choque inelástico. ¿Cuándo podría existir un choque elástico? Por ejemplo, si yo juego billar y taqueo la bola de billar, golpeo otra bola, pero con el hecho de golpearse entre esas dos bolas, ese choque que existe, ninguna de las bolas sufren deformación. Y si lo hay, se restablece, pues, ¿no? Y si hay, se restablece. Exacto, es un choque elástico, Mateo. Eso sería así un choque elástico. Sí, sería un choque elástico. Perfecto. Entonces, justamente esa es lo que ustedes deben ir analizando, ¿no? Entre la diferencia de un choque elástico e inelástico, que es lo que vamos a estudiar hoy día. ¿Sí? Me prestan mucha atención para que me puedan comprender. ¿Alguna duda? Por favor, siempre hágala. ¿Sí? Ahí está el chat para que me pueda escribir y podemos ir dialogando, ¿no? Entonces vamos a iniciar a estudiar los choques completamente inelásticos. ¿Sí? Completamente inelásticos. Vamos a ver las características de este tipo de choque. ¿Sí? Cualquier duda, por favor, siempre me la hacen, ¿no? ¿Qué podemos ver ahí, no? Son los choques en que dos objetos se adhieren y tienen una velocidad común después del impacto. Por ejemplo, el choque que yo les decía de un camión muy grande con un auto pequeño. Entonces, los dos vienen de frente antes del choque con diferentes velocidades. Al momento de golpearse, el camión va a arrastrar al auto. Pero ¿qué ocurre con sus velocidades finales, tanto del camión como del auto? Esas velocidades van a ser iguales porque van a ir a la misma velocidad. El camión arrastra al auto con una velocidad, pero ese auto adquiere esa velocidad de arrastre del camión. Entonces allí tenemos un choque completamente inelástico. Es cuando en el choque entre dos objetos, uno se adhiere al otro y tiene una velocidad de impacto o una velocidad común después del impacto. O una velocidad común después del impacto, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a analizar matemáticamente cómo se puede expresar esto, pues no. Veamos un pequeño ejemplo. Usted se ha visto también diferentes deportes, ¿no? En donde lo asocia este tipo de choques. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un balón de fútbol americano que está a una velocidad. El receptor, ¿no? El jugador lo va a receptar y una vez que recepta, lo toma. ¿Y qué va a suceder aquí? Tanto el receptor como el balón de fútbol americano, ellos van a salir corriendo, ¿sí? Pero estos dos objetos van a tener una misma velocidad después del impacto, ¿no? ¿Alguien me podría decir algún otro ejemplo de deporte que relacione este tipo de choque? ¿Algún otro ejemplo de deporte que relacione este tipo de choque? El básquet, así es, Jeremy, sí, perfecto. El básquet relaciona, así es, el fútbol, mm, pero el fútbol en cambio, sí, podría ser que el balón vaya, si lo llevo pegado el balón,
Si yo llevo el balón a mis pies, puede ser que yo vaya con la misma velocidad, ¿no? El vóley dice que el béisbol. Sí, el béisbol puede ser. Sí, cuando el catcher lo tiene y quiere ir a quemar a un... El tenis, pero recuerden que es que los dos coquetes vayan al mismo tiempo. En cambio, el tenis, el balón llega, o la bola llega y la golpea. Igual que el béisbol, ¿no? En este caso. No podrían ser choques completamente inelásticos porque no van con la misma velocidad después del impacto. En cambio, el fútbol americano se sobreentiende, dependiendo del caso, ¿no? Porque el fútbol americano se entiende que el receptor la coge y entonces va con la pelota corriendo. El básquet sería la que más se apega en un caso de que tome el balón y ya vaya a querer encestar. Entonces, en el transcurso de la recepción del balón y vaya a encestar a la canasta, exista ahí un pequeño choque completamente inelástico, ya que el balón está adquiriendo la velocidad del jugador, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver este pequeño ejemplo con respecto al jugador, ¿no? Al jugador o al receptor del balón de fútbol americano. Muy bien. Por favor, lean ustedes también allá para que podamos analizar. Dice lo siguiente. Un receptor de 60 kilogramos mantiene su posición sin fricción en una superficie congelada. ¿Qué sucede con ese receptor antes del choque? ¿Qué sucede con ese receptor? Dice que mantiene su posición sin fricción en una superficie congelada. Cuando yo me hago referencia a que mantiene su posición, ¿qué significa? Está inmóvil, dice Cristian, así es. ¿Qué significa eso, Cristian, si es que está inmóvil? Belén dice, o sea, su velocidad es cero, perfecto. Así es decir, que la velocidad inicial de nuestro, en reposo, dice Bexaira, dice la señorita Córdoba, perfecto, muy bien. Sí, efectivamente, la velocidad inicial de este receptor antes del impacto con el balón de fútbol americano es cero, ¿no? Está en reposo. Sí, son condiciones que uno incluso puede en el análisis de la ecuación, ¿no? De la conservación, puede uno ir ya ubicando directamente qué valores no me van a servir para poder ir trabajando, pues, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos a continuar, ¿no? Dice, captura el balón de 2 kilogramos, es decir, que el balón pesa 2 kilogramos y se mueve a 40 centímetros, a 40 centímetros, a 40 centímetros por segundo. Es decir, que el balón va a 40 centímetros por segundo y tiene un peso de 2 kilogramos. Mi pregunta es, ¿esos 40 centímetros por segundo en el balón, qué sería? ¿Qué tipo de velocidad sería? ¿La final o la inicial? La final, Cristian. La final. Señorita Córdoba. Observemos otra vez el gráfico. En esta primera parte, en esta primera parte, ¿quién se mueve? ¿El balón o el receptor? Aníbal dice el balón, así es. Se mueve el balón. Mi pregunta si usted es, ¿el receptor con qué velocidad está inicialmente? Está con cero. ¿Y el balón va con una velocidad o no tiene velocidad? Claro, el balón tiene velocidad. Y justamente es antes de la recepción. Ahora, una vez ahora el cuerpo llega a las manos del receptor, ¿qué va a pasar cuando ya el receptor comienza a correr?
la velocidad de ambos van a ser iguales después del choque o después del contacto. Exacto. Aquí me responde muy bien. Justamente, esos 40 centímetros por segundo es una velocidad inicial. Ah, perdón. Perfecto. Aquí dice captura el balón de 2 kilogramos y se mueve a 40 centímetros por segundo. Es decir, que la condición del ejercicio dice que ya el receptor ya captura el balón de 2 kilogramos y se mueve a 40 centímetros por segundo. Entonces significa que esos 40 centímetros por segundo sí, es una velocidad final. Pero ¿qué pasa con esa velocidad final? ¿De quién es esa velocidad final? De los dos, así es Aníbal, exacto. Sí, así es Belén, del balón y del corredor. Porque justamente recuerda que cuando hablamos de un choque completamente inelástico, ¿cuál es la condición de ese choque? De que después del impacto, los dos objetos se mueven a la misma velocidad. ¿Sí? Se mueve a la misma velocidad. Por supuesto, Cristian, así es. Justamente, Cristian me dice aquí algo muy importante, ¿no? Que todavía no le he topado para que no se me vaya a confundir. Y es verdad. Cristian me dice, profe, aquí tiene que ver la inercia. Por supuesto que sí. ¿Sí? La inercia es la condición de un cuerpo o la resistencia que pone un cuerpo en ser movido. Sí, es verdad. Mientras un cuerpo tenga mayor masa, va a tener mayor inercia, porque va a presentar mayor resistencia a ser movido. Y está muy claro ese tema, está perfecto. Sí, correcto, Cristian, sí tiene que ver la inercia. Pero aquí en este caso, justamente, va a siempre, cuando es un choque completamente inelástico, se va a mover los dos cuerpos en dirección del cuerpo que presenta mayor inercia. Es decir, el que va a presentar mayor cantidad de masa. ¿Sí? ¿Estuvo claro, Cristian, esa parte? ¿Y para todos estuvo claro? ¿Sobre la inercia? Muy bien, perfecto. Recuerden que la inercia es la resistencia que pone un cuerpo a ser movido. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos otra vez a contextualizar el problema. Un receptor de 60 kilogramos mantiene su posición sin fricción en una superficie congelada. Este captura el balón de 2 kilogramos, ya lo captura, ya lo tiene en sus manos. Y este se mueve a 40 centímetros por segundo. Es decir, ambos cuerpos, tanto el jugador como el balón, se mueven a 40 centímetros por segundo. Justamente la pregunta ahora es, ¿cuál es la velocidad inicial del balón? Porque ya sabemos que la velocidad inicial del receptor antes del choque equivale a cero. Por lo tanto, vamos a trabajar. Presten mucha atención. Es la misma imagen, ¿no? Inicialmente el receptor está esperando y el balón va con una velocidad. ¿Sí? Al balón le ponemos masa A y al receptor le ponemos masa B o cuerpo B. ¿Sí? O cuerpo B. O cuerpo B. Vamos a analizar los datos, ¿no? Los datos dados, ¿no? Lo dado. La velocidad B inicial, en este caso, es del cuerpo, pues, ¿no? Es de la persona. Es cero. La masa A, en este caso, que es del balón, es 2 kilogramos, como dice el problema. La masa B, que es del receptor, es 60 kilogramos. ¿Y qué sucede con la velocidad del receptor o la velocidad del balón A, la velocidad del receptor B, después del choque, después del impacto, van a ser iguales a una velocidad C, que ya sabemos que equivale a 40 centímetros por segundo,
Y esto transformando a metros por segundo equivale a 0.4 metros por segundo. Los invito a realizar esa transformación en casa. 40 centímetros, transformar a metros por segundo. Recordando que deben estar todos estos en las unidades del Sistema Internacional de Medidas. De medidas. De medidas. De medidas. ¿Sí? De medidas. Muy bien. Entonces les invito por favor a que transformen en casa, ¿no? Con su cuadernito, con su material de apoyo, su calculadora, su tabla para transformar. Bueno, vamos a continuar. Una vez que sabemos los datos y las condiciones del problema, nos pide el objetivo es obtener la velocidad inicial de A, es decir, U sub A. Esa sería nuestra incógnita. Pero recuerden la cantidad o la condición de la cantidad de movimiento. Recuerden la conservación. Recordemos que estas son condiciones finales, pues, ¿no? La conservación de la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial del sistema, ¿sí? Nosotros ya sabemos esas condiciones. Por eso justamente ustedes pueden observar que aquí está la masa A por la velocidad A después del choque, más la masa B por la velocidad B después del choque. ¿Qué ocurre en este particular ejercicio? Que la velocidad A y la velocidad B después del choque van a ser iguales, pues, ¿no? Como lo hemos planteado acá. Son iguales. Y esa le hemos llamado como velocidad C. Una velocidad, una misma velocidad. ¿Por qué son iguales? Porque es un choque completamente inelástico, ya que los dos cuerpos van a ir juntos. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Recuerden, ¿no? La velocidad A y la velocidad A y la velocidad B es, o se la representa como V sub C. ¿Qué pasa con la velocidad inicial del cuerpo, ¿no? De la persona receptora? Es cero. Por lo tanto, es tan simple como esto, poder simplificar lo que valga cero y permitiéndome que la ecuación sea un poco más reducida. En este caso, aquí tenemos la ecuación de un choque inelástico, en este caso, en este problema. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la velocidad A y la velocidad B se lo sustituye con la velocidad C. Es decir, quedaría así. Masa de A por velocidad C más masa de B por velocidad C. Si ustedes se dan cuenta, aquí existe un caso de factorización, ¿verdad? ¿Cuál es la parte común entre ambas expresiones? En este caso es C. Por esa razón, se saca el factor común, que es la velocidad C, masa A por velocidad C dividido para la velocidad C, queda masa A. ¿Por qué razón? Porque van a la misma velocidad, pero las masas difieren. Masa B por velocidad C dividido para la velocidad C, quedaría la masa B. La masa B, perdón. Así. Por esa razón queda esta expresión. Se saca como factor común la velocidad C, porque es una velocidad en común, después del choque. ¿Sí? Después del choque. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Muy bien, presten mucha atención. Tenemos esta parte de aquí, ¿verdad? Recordando que estas condiciones son después del choque. ¿Qué ocurre después del choque? La velocidad con la que va son iguales, ¿verdad? Entonces, para decir que son iguales, aquí está la condición, que la velocidad A es igual a la velocidad B después del choque.
Y para análisis, para un mejor análisis, se ha puesto que, o se pone, o se ubica una velocidad común para ambos, que nosotros le hemos puesto velocidad c. Esa velocidad c, ¿cuánto vale? Ya lo tenemos aquí, que es 0.4 metros por segundo. Pues no. Ahora, ¿qué ocurre? Para un mejor análisis, se sustituye esa velocidad a por la velocidad c y la velocidad b por la velocidad c, quedando la ecuación, o esta parte de la ecuación, o del lado, el miembro izquierdo de esta manera. La masa a, que es la que está aquí, en vez de poner velocidad a, ubicamos la velocidad c. Ahí viene el signo más. Tenemos la masa b. Recuerden que estoy analizando el lado izquierdo de la igualdad. Y aquí tenemos la velocidad b, pero recuerden que la velocidad b es la misma que la velocidad a y le hemos puesto velocidad c, para que sean iguales. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es simple algebraico, es simple análisis algebraico. ¿Qué es lo común que existe entre ambos términos? Velocidad c y velocidad c. Entonces aquí existe un caso de factorización, que nosotros lo conocemos como factor común. ¿Cuál es el factor común? La velocidad c. Porque está en ambos. Abro paréntesis. Y recuerden los cálculos cuando nos explicaban esta parte. La masa a por la velocidad c se lo divide para el factor común, en este caso velocidad c. ¿Qué pasa con la velocidad c y la velocidad c? Se van, quedando simplemente la masa a. Y lo mismo ocurre cuando divido la masa b por velocidad c, la masa b por la velocidad c, lo divido para la velocidad c. Este según este, quedándome la masa b. ¿Estuvo claro allí? A la persona que me pidió que le repita. Muy bien, perfecto, ok. Vamos a continuar para terminar este pequeño problema, ¿no? Y del otro lado queda masa A por velocidad A, que es la masa de la pelota o del balón, y la velocidad del balón, porque es desconocida. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Simplemente reemplazar la masa A de 2 kilogramos, la masa B 60 kilogramos, y la velocidad en común de ambos después del choque es 0.4 metros por segundo. Y del otro lado, del signo de la desigualdad a la derecha, tenemos 2 kilogramos por la velocidad inicial de A o del cuerpo A. Como queremos despejar nosotros la velocidad inicial del cuerpo A o del balón, ese 2 kilogramos está multiplicando, debería pasar a dividir, pues, ¿no? Obteniendo una velocidad de 12.4 metros por segundo, que es su velocidad inicial. Por lo tanto, les invito a que calculen este valor, pues, ¿no? Es sencillo, ¿no? 2 más 60 es 62. Eso usted multiplica por 0.4 y esto que está allí lo divide para 2 o lo divide entre 2. ¿Sí? Entonces, chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero haberme hecho entender.